Bienvenido, estás escuchando Palabra y Presencia con Jorge Sanabria. Puedes escucharnos en Apple Podcast, Spotify, Pandora o en tu plataforma preferida. También nos encuentras en YouTube, Palabra y Presencia Podcast y en la página web palabrapresencia.com. Encontrarás nuevas enseñanzas cada miércoles y viernes. Sin más dilataciones, entremos a la enseñanza del día de hoy. Vamos oficialmente a empezar nuestra reunión de caballeros en el día de hoy. Bueno, siempre le pregunto quién va a orar, o voy a orar yo. Para que no digan que siempre ando mandando a quién ore. Voy a orar yo. Hoy quiero... Ora, hermano, ora. ¿Me vas a dejar orar? Ok. Padre, en el nombre de Jesús te adoramos y bendecimos tu nombre. Te damos gracias porque eres bueno y para siempre son tus misericordias. Sabemos, Dios, que todo lo que hacemos, lo hacemos por tu gracia, por tu amor y por el sacrificio de Jesús. Creemos que tu palabra es clara, Señor, y que dice que tú eres la vid y nosotros los pámpanos, y que así como los pámpanos no pueden producir fruto sin la vid, así nosotros nada podemos hacer sin ti. Y en esta hora, Señor, vamos a estar enseñando tu palabra y te pedimos de tu gracia, de tu misericordia, Señor, que nos des de tu sabia y nos ayudes a enseñar, Espíritu Santo. Toma el control y pon palabra en nuestros labios en esta hora, palabra de gracia, de sabiduría, para que escamas caigan de nuestros ojos, que nuestros oídos sean abiertos y escuchemos, nuestros corazones, Señor, sean receptivos y reciban tu palabra y que dé fruto. Que nuestras mentes, Señor, sean clarificadas y bendecidas por tu palabra en este día. Bendice a los hermanos que llegaron hasta aquí y glorifica tu nombre en ellos. También bendice a los hermanos que no pudieron llegar y glorifica tu nombre en ellos. Te damos gracias, Señor. Te pedimos perdón por nuestros pecados y ofensas, pues tú sabes todas las cosas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. En el día de hoy vamos a estar hablando de orgullo. Hay dos emociones que son increíblemente complejas en la naturaleza humana, siendo orgullo una de ellas y siendo miedo la otra. Y la razón para esto es que en muchas ocasiones ninguna de estas dos se presenta. ¡Hey! ¿Todo bien, papi? Toma asiento. Mira lo que traes ahí para que Y la razón para esto es que muchas veces el miedo no se presenta como un miedo, sino que se disfraza como otras cosas. Podemos reaccionar con ira, pero cuando analizamos la emoción, pues el miedo y el orgullo en pocas ocasiones se manifiesta como orgullo. De hecho, el orgullo constantemente se manifiesta como humildad. Y en el día de hoy vamos a estar estudiando una porción donde Jesús, hablando con los fariseos, les enseña cómo se mira el orgullo. Y el propósito en el día de hoy es que reconozcamos el orgullo en nuestras vidas. Así que la porción bíblica la vamos a encontrar en Lucas, capítulo 18, de los versículos 9 al 14. Voy a leer la porción y de ahí pues la vamos a desglosar. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y de las pocas ocasiones, pero lo voy a hacer en el día de hoy, quiero preguntarle, amado hermano, ¿a quién Jesús le habla esta palabra y para quién fue dicha? ¿A quién? Es una pregunta, espero contestación. ¿A quién Jesús le habla esta palabra y para quién fue dicha? Para los fariseos dicen aquí. Para el hombre orgulloso. Lo que dijo Diego, ¿qué dices tú, Karim? Adelante, no te voy a decir nada todavía, pero estoy tratando de bajar el documento. Ok. Entonces vamos a volver a los versículos. Escucha la apertura de Jesús. A unos que confiaban en sí mismos como justos. Entonces, ¿a quién está hablando Jesús? ¿Y para quién
es la parábola. El versículo nos da la contestación. A unos que confiaban en sí mismos. O sea, la parábola, aunque en el momento, yo entiendo la confusión, en el momento Jesús está hablando con los fariseos y está hablando del orgullo, pero eso es en ese momento, en el momento histórico en el que la parábola acontece. Mi pregunta es, hoy, ¿a quién le está hablando Jesús? ¿Para quién es esta parábola? Esa es la contestación. ¿Qué? Confían en sí mismos. Para los que confían en sí mismos como justos. Creen que son. Los que confían en su justicia. Decir que los otros son mejor. Ya mismo vas a hacer la conexión. La apertura está un poco confusa, pero cuando vayamos más adelante te vas a dar cuenta de cuán fácil nosotros practicamos esto y no nos damos cuenta. Bueno, ahora vamos a desmantelar esto. Ok, ¿qué tú entiendes que ellos confiaban que eran justos, que se confiaban como justos? ¿Qué tú entiendes por eso? Que dice que da los diezmos, no es ladrón, no es injusto, no adulterio. Piensa que porque no hacen eso, Okay. que no lo estoy bien. Entonces, lo que tú me quieres decir es que ellos entendían que eran justos por las obras que hacían. Okay. ¿Alguien más quiere decir algo? Confiaban en ellos mismos. Confiaban en ellos mismos. ¿De dónde venía esa confianza? De que hacían todo bien. De que ellos entendían que hacían todo bien. Johnny. No, pues sí, de hecho hacen el museo, porque ellos pensaban que estaban haciendo bien, porque miraban a la otra gente que estaban haciendo mal. Entonces, esto habla de autojusticia o justicia imputada. ¿Okay? Esto para ponerlo de una forma más clara, esto habla de cuando yo pienso que lo que yo hago es más importante o tiene más valor que lo que hacen los demás. Es esto. Voy a dejar caer una bomba empezando la clase. Es esta clase de pensamiento lo que deja pensar que mi ministerio es más importante que otro. Es esta clase de pensamiento la que deja pensar que la forma en la que yo enseño es mejor que la que hace otro. Esta es la clase de pensamiento que le abre las puertas a hay una sola forma de hacer esto y es como yo la hago. Es esta clase de pensamiento la que le abre las puertas a razonamientos como este. Si yo quiero que quede bien, tengo que hacerlo yo. Estás viendo ahora cuán fácil nosotros hacemos esto. De hecho, la verdad es que lo hacemos diariamente. Y la piedra angular que sostiene estos pensamientos es el orgullo. El orgullo es tan jactancioso que se jacta de ser humilde. En el momento que tú escuchas a alguien diciendo yo soy noble, yo soy humilde, yo soy manso, caíste en el orgullo. Es el orgullo jactándose de cuán supuestamente humilde es. Así que estamos viendo ahora cómo la parábola que se habló en este momento para los fariseos ya nos va alcanzando a nosotros. Porque esta es la razón por la que le ponemos el pie en la cabeza al hermano que viene subiendo. Esta es la razón por la que muchas veces regañamos a nuestros hijos porque hacen la cosa de una forma distinta a la que nosotros les decimos. Y no estoy diciendo que desobedecieron. No me malinterprete, desobediencia no es de lo que estoy hablando. Es cuando tú le das unas instrucciones para que hagan unos resultados y el niño encuentra una manera distinta de hacerlo, alcanzando los mismos resultados, pero lo regañamos porque no lo hizo en la manera en que nosotros le dijimos que era. ¿Alguien me sigue en eso? Es la razón por la que discutimos con nuestras esposas. Es la razón por la que tenemos problemas con los hermanos de la iglesia. Y es esta, es autojusticia. Porque por alguna razón pienso que lo que sea que estoy haciendo, aunque era donde iba Jerry, es superior, pero ¿bajo qué estándar soy superior? Porque ese es el otro punto que Jesús está estableciendo en la parábola. ¿Cuál es el estándar que yo estoy usando para medir la importancia de mi ministerio? ¿Qué estándar yo utilicé para llegar a la conclusión de que mi ministerio es el más importante? De que mi enseñanza es la mejor. De que la manera en que yo hago las cosas es la correcta. ¿Cuál fue el estándar que me llevó hasta ahí? ¿Alguna vez te has puesto a pensar cómo llegamos a ciertas conclusiones? Hay dos formas de alcanzar un estándar. Tenemos un estándar objetivo, que es un estándar que está fuera de nosotros, establecidos para todos. Pero hay un estándar subjetivo, que es un estándar mío,
para que lo vas a reconocer ahora cuando use esta expresión. Es mi verdad, tu verdad, su verdad, y todo el mundo tiene la suya. Eso es un estándar subjetivo. ¿Alguien tiene preguntas de eso? Puede ser que es un poquito complejo. Entonces, ¿qué estándar tú crees que yo utilizo cuando yo llego a la conclusión de que mi ministerio es el más importante? ¿Estoy siendo objetivo o estoy siendo subjetivo? Subjetivo. Estoy usando un estándar propio, mío. No tan solamente para medir mi ministerio, sino para medir el ministerio del hermano. No tan solamente para medir la calidad de mis obras o el resultado de mis obras, sino para medir la de los demás. Alguien está viendo el problema al que quiero llegar en el día de hoy. Y la idea de lo que Jesús está presentando es porque es en el subjetivo donde el orgullo acampa. Es en ese subjetivo donde el orgullo puede ser fructífero. Porque en el estándar objetivo, que de hecho sea cristiano, sea ateo, sea la religión que sea, es Dios y la Biblia. Porque la Biblia nos enseña en la epístola de Romanos que Dios escribió sus leyes en nuestros corazones. Por eso es que mentir es malo aquí y en China. Adulterar es malo aquí y en África. Matar es malo aquí y en Rusia. Porque esa es la ley moral de Dios que Dios puso en nuestros corazones. Y ese es el estándar objetivo de toda la humanidad. Ahora la pregunta es, si yo utilizo el estándar objetivo, ¿llegaré a la misma conclusión? Vamos a meditar qué estándar estamos utilizando. Porque yo me he dado cuenta en mi vida que más veces de las que me gustaría admitir, estoy siendo subjetivo en las cosas que digo, en las cosas que pienso y en la manera en la que actúo. Y no estoy siendo objetivo. Y no me he dado cuenta cuando mi orgullo se disfraza de cualquier emoción para manipularme y hacer de mí lo que Él quiere. Cada área de nuestras vidas donde nosotros tenemos un estándar subjetivo es un área de nuestras vidas que no está sujeta a Dios. Es un área que opera de manera independiente. ¿Alguien me entiende? Vamos a pasar a lo otro. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede cuando yo entro en ese flow? ¿Qué sucede cuando yo dejo que esa forma de pensar se adueñe de mi mente y eche raíces en mi corazón? Entonces pasa lo que el versículo dice del fariseo. Y menospreciaba a otros. Tenía por debajo a aquellos que no vivían ni operaban bajo sus estándares. El orgullo nos impulsa a remover el estándar de Dios y operar en un estándar estipulado por nosotros. Entonces, ahora, ¿cuál es el problema? El problema no es simplemente ahora que yo estoy operando en un estándar independiente al que Dios ha establecido. Ahora el problema es que yo empiezo a mirar por arriba del hombro al hermano. Usted sabe por qué muchas veces nosotros nos rebelamos y no seguimos instrucciones. Porque estamos usando un sistema subjetivo. Y ante nuestros ojos, la persona que está dando la instrucción está mal. No está calificada para dar la instrucción. Y entonces, usando este sistema subjetivo, donde creamos todas estas convenientes excusas para no seguir las instrucciones, para no obedecer, para lo que sea que lo estemos usando, entonces vamos a volver a la persona de autoridad. Entonces nos saltamos Romanos 12, donde Pablo dice, sométase en todos a la autoridad, porque la autoridad que hay por Dios ha sido puesta. ¿Estás viendo ahora el problema que tenemos? Que la Biblia dice que cuando yo me siento en las cámaras tengo que hacer lo que Johnny me dice que haga porque Él es la autoridad en las cámaras. Pero mi subjetivo dice que yo no tengo que hacerle caso. Y entonces convenientemente busco faltas en Johnny. Perdona Johnny que te agarre de ejemplo. Busco faltas en Johnny para poder justificar el orgullo en mí que se manifiesta en rebeldía y evadir Romanos 12 que me dice que me tengo que someter a la autoridad. Y de esta manera silenciar mi conciencia porque necesito excusas a mi conciencia gritando, diciéndome que estoy mal. ¿Alguien me sigue? ¿Qué? Entonces, ¿qué dice Jesús? Jesús dice que 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era ¿qué? Fariseo. Y el otro era ¿qué? Publicano. ¿Alguien me puede decir quiénes eran los fariseos en el tiempo de Jesús? Los que estudiaban la Biblia eran los eruditos, los maestros de aquel entonces, ¿no? ¿Alguien más quiere decir algo distinto? Eran hipócritas. ¿Bajo qué estándar?
De hecho, en ese puedes decir objetivo, que Jesús les dice hipócrita. Ok, entonces mira, los fariseos eran un movimiento religioso y político. No podemos olvidar que la influencia de los fariseos no era simplemente religiosa, sino era política también. ¿Ok? También poseían, ¿qué? Gran influencia. Y aquí venimos a lo que estaban diciendo, se regían por las escrituras, oponiéndose a las enseñanzas del nuevo pacto, o sea, las enseñanzas de Jesús. Entonces, ¿quién es ese movimiento de los fariseos? Es un movimiento religioso, político, que gozaba de ¿qué? De gran influencia, que se oponía ¿qué? A la enseñanza que Jesús estaba trayendo. Esos son los fariseos. Ahora la pregunta es, ¿quiénes eran los publicanos? ¿Alguien puede decirme quiénes eran los publicanos? Okay. Los publicanos. Los publicans, no sé cómo se dice en inglés. La gente común. Dios mío, si van ahí, tienen las benditas notas, úselas por amor a Dios. ¿No quiso? Eran los recaudadores de impuestos. Ahí está. Era del IRS. Chale, bro. Chale. A mí se me hace que estaba muy mal. Ok. Entonces, ¿cuál era el problema? Vamos a profundizar un poco en eso de los recaudadores de impuestos. Oh, escucha cómo era el asunto. ¿Cuál era la nacionalidad de los recaudadores de impuestos? Venían de la familia de Zacarías. Eran judíos. Ahora, ¿para quién trabajaban los judíos? Estos judíos que eran recaudadores de impuestos, ¿para quién trabajaban? Para los romanos. Entonces tenemos judíos trabajando para el imperio de César, colectando impuestos de su nación para dárselos a una nación extranjera, pero no queda ahí. ¿Cómo los recaudadores de impuestos hacían su dinero? Estafando a la gente. ¿Es correcto? Así que ahora tienes a Jesús haciendo dos comparaciones. Por un lado, te pone el fariseo, que son el movimiento religioso político que goza de gran influencia y que mostraba resistencia. Por el otro lado, te pone un judío que trabaja para Roma, robándole a su pueblo para él poder vivir y hacerse de riquezas. Ese es el escenario que tienes para que tú entiendas cuán intencional Jesús está haciendo lo que está diciendo. Más disparejo no puede hacer. Si tú lo miras desde el ojo civil, no es difícil decir que el fariseo está en un estatus más alto que el publicano. Sin embargo, la forma en la que se comporta, Jesús nos va a dar otra enseñanza. Déjame ver, pero si lo puedo abrir, le dice reset el teléfono. No, a mí cuando me pasa eso, lo que hago es que le hago reset al teléfono, porque a veces se queda sin señal aquí por alguna razón. No, hombre. Pues lo abrió, pero dice que la página no está disponible. Bueno, papi, como tú hablas inglés, la avisó en inglés se abrió, ¿no? No sé leer en inglés. Te creería si no trabajaras en lo que trabajas. Bien. Vamos ahora al versículo 11, donde dice que el fariseo puesto en pie. ¿Qué me puedes decir de eso? El fariseo puesto en pie. Que hasta con su mismo estándar se creía de que no me tengo que arrodillar, no me tengo que humillar todavía. Ok. O venir y pararme aquí, justificarme. Está bien. Ahí está. ¿Alguien más? Diego. Ok. ¿Alguien que lea Mateo 6:5? Está ahí. And when you pray, do not be like the hypocrites, for they know to pray standing in the synagogues and on the street corners to be seen by men. Verily I say unto you, they already have their reward. ¿Cómo les gusta orar? Parados y en público. Parados y en públicos. ¿Para qué? ¿Qué es eso? Eso es orgullo. Subjetivo. Eso es orgullo. Ahí está, bro. Ahí tú dices. Va a tener que tirar el mundo. Sí. Entonces, ¿qué dice Jesús de esa práctica? Tiene que ser en privado y no andar divulgando lo que hace una. Bien, eso es más adelante. Pero le llama hipócritas, que era lo que estaba diciendo el Diego hace unos minutos atrás. Pero es importante la asociación que el verso nos está dando. En la parábola que estamos utilizando hoy, la actitud del corazón
del fariseo era reflejada en su postura. ¿Qué? Subjetiva. Su postura de pie, por eso hice uso del otro versículo. Su postura física era una reflexión de la postura del corazón. Y nosotros, amados hermanos, tenemos que tener cuidado cuando vayamos a orar, que no estemos físicamente de rodillas, pero parados en nuestro corazón. ¿Ok? O que no estemos sentados, o que no estemos en una postura, pero la actitud de nuestro corazón sea una actitud arrogante, sea una actitud donde pensamos, como decía el Jerry, que no tenemos la necesidad de humillarnos, de explicarnos, de buscar misericordia. Y puede parecer que no, pero muchas veces cuando estamos heridos, cuando estamos enojados, cuando estamos resentidos, cuando estamos enemistados, estas cosas se manifiestan muy fácilmente, y cuando vamos a orar, oramos, aunque estemos de rodillas, estamos parados en el corazón, porque estamos orando bajo los efectos de la ira, del rencor, del odio, del resentimiento, del coraje, de lo que sea. ¿Alguien me entiende? Otra cosa de la que tenemos que tener cuidado, y aquí voy a soltar otra bomba, es la intención por la que estamos orando. ¿Cuál era en Mateo 6:5, cuál era la intención de los fariseos cuando oraban? Ser vistos. Entonces, ¿cuál es nuestra intención cuando vamos a orar? Sí que estamos viendo que la postura de nuestro corazón es importante y la intención es importante. Y muchas veces no le prestamos atención a ninguna de las dos. ¿Sabes cuántas veces yo me he cachado orando, intentando que Dios haga lo que yo quiero? Orando, murmurando con Dios. O expresando mi rencor, mi ira, mi odio con Dios. No me malinterpreta, hay una forma correcta de hacer esto. Estoy diciendo incorrectamente. Estoy hablando de cuántas veces me he cachado yo en esta manera en que lo está planteando aquí la Escritura, que es la forma incorrecta de hacerlo. Es en la presencia de Dios donde debemos de poner todas nuestras emociones, como hablamos en el pasado. Pero lo que quiero decir es cuando lo hacemos incorrectamente y lo que está orando es mi ira, lo que está orando es mi resentimiento. A eso me refiero. ¿Cómo yo sé que estoy resentido? Cuando me da trabajo bendecir a esa persona. Trata de bendecir a alguien con quien tienes coraje y me dices cómo te fue. Es difícil. Mero hecho de orar por la persona es difícil. La primera oración que se nos sacó es que baje fuego y lo consuma. ¿Alguien me sigue? A rayo. Y a rayo. Voy a ignorar eso, voy a seguirlo lo que sigue. Vamos al Salmo 76, 1 al 7. ¿Quién lo puede leer? Dios es conocido en Judá, en Israel es grande su nombre. En Salem está su tabernáculo y su habitación en Sion. Ahí quebró la cesta, el arco, el escudo, la espada, a las armas de guerra. Sela, glorioso eres tú, poderoso más que los montes de Casa. Los fuertes de corazón fueron despojados, durmieron sus sueños, no hizo uso de sus manos ninguno de los varones fuertes. A tu reprensión, oh Dios de Jacob, el carro y el caballo fueron entorpecidos. Tú, tembléis eres tú, y quién podrá estar en pie delante de ti cuando se encienda tu ira. Ahí estuvo. ¿Y quién podrá estar en pie delante de ti cuando se encienda tu ira? De hecho, la Biblia dice y enseña que ante el nombre de Jesús toda rodilla se va a doblar y toda boca le va a confesar. Y básicamente estoy poniendo los textos para que los vayas asociando. ¿Cuál es el problema con la intención del corazón y la postura del corazón? ¿Okay? Porque aunque esto habla de una postura física, lo cierto es que la gran mayoría de nosotros oramos sentados o oramos de rodillas. Y algunos pues tenemos que orar según vamos en el día, así que estamos de pie. Por eso estoy clarificando que tiene que ver con la intención del corazón, que en el tiempo de nosotros la postura física no es tan importante como la postura del corazón. ¿Okay? O sea, ¿quién va a estar de pie ante la presencia de Dios? Mediten eso. Ahora mira, Lucas 21:36 dice: velad pues en todo tiempo, orando que se haya tenido por digno de escapar a todas las cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Así que
¿Qué tenemos que hacer? Orar, para que cuando llegue el tiempo de estar ante su presencia, seamos dignos de permanecer de pie ante su presencia. Diego, te veo pensando, suéltala. Eso me preocupa por eso. Bien, vamos a lo que sigue. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. ¿Quién puede abundar un poco de eso? ¿Qué es lo que yo pienso? Sí. ¿Por qué no soy igual que otros hombres? De hecho, el fariseo está orando. Ya esto es parte de la oración. Esto es parte de la oración y él dice, Dios, hablando con Dios, te doy gracias. ¿Por qué le da gracias? Porque no soy como los otros hombres. ¿Qué tú piensas de la apertura de la oración del fariseo? ¿Se está poniendo arriba? Bien. ¿Qué más? Se cree mejor que todos. Se cree mejor que todos. Hay algo que está escondido ahí que quiero ver si lo pueden ver. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. ¿Ah? ¿Se está exaltando? Sí, se está exaltando. Amado, escucha. Uno, él está espiritualizando su condición. ¿A quién le está dando gracias? A Dios. ¿Qué está queriendo decir? Tú me hiciste así. Que gracias a Dios, él no era como los otros hombres. Él está espiritualizando su orgullo. Pero la pregunta es cuántas veces nosotros no espiritualizamos el nuestro. Sí, me ha pasado. Bienvenido al club. ¿Cuántas veces no espiritualizamos nuestra ira? Y te preguntarás si estamos hablando de orgullo, ¿por qué sigo mencionando todas estas emociones? Y voy a volver a la apertura de la clase, porque hay dos emociones en el ser humano que son increíblemente complejas, siendo estas miedo y orgullo, que tienen la capacidad de disfrazarse como otras emociones para manifestarse ellas. ¿Por qué te enojas? ¿Por qué? Ok, pero ¿qué es lo que te saca el tapón? ¿Sabes qué? Quiero que veas que hay dos clases de razones por las que uno se puede... De hecho, No es a mi manera. bueno, esa es tu manera. ¿Qué está detrás de eso? Orgullo. Vamos a salir a los días de... Cállale, bro, vamos a hablar. No, quiero que lo veas. ¿Por qué me enojo? Porque mis expectaciones no se cumplieron. Orgullo. ¿Alguien lo ve? Entonces, quiero que veas el orgullo escondido. No son espíritus, no Espero que haya sido el orgullo que se fue. No, Ya me enojé, dijo. Chale, que no me quieren. Es importante, ¿sabes por qué te digo esto? Porque vamos a ver más adelante a una persona que actúa en orgullo. Y voy a adelantarme un poco, pero te voy a decir esto. El orgullo es la piedra angular donde toda la vida pecaminosa se edifica. ¿Ok? Así como Jesús nos enseña la obediencia para poder edificar nuestras vidas espirituales bajo el poder de Dios, el orgullo nos enseña cómo vivir en el pecado. Y de todas las emociones con las que vamos a estar batallando, orgullo es la más compleja. Orgullo es la más difícil, porque se disfraza de tantas cosas. ¿Cuántas veces estás enojado y no sabes por qué estás enojado? ¿Cuántas veces has estado triste y no sabes por qué estás triste? Y pensamos que estamos tristes porque es emocional, no nos damos cuenta que estamos tristes porque nuestro orgullo ha sido quebrantado. Alguien nos puso en nuestro lugar y nos vamos indignados. ¿Es esa una indignación santa? No, lo que está indignado es nuestro orgullo, porque lo pusieron en su lugar. ¿Cuántas veces vamos a agarrar algo y nos dicen no lo toques y nos incomodamos, nos molestamos, nos entretecemos? ¿Qué sé yo cómo reaccionamos? ¿Tú crees qué emoción tú crees que es la que está operando? Normalmente es el orgullo. ¿Quién se cree que es para decirme tal o cual cosa? ¿O por qué no puedo hacer tal o cual cosa? Te doy gracias porque no soy como los otros hombres, remitiendo en un manto espiritual su orgullo. Y al mismo tiempo está practicando autoseparación. Él está estableciendo una línea que lo hace aparte de los otros. Había un refrán, no sé si ese refrán se usaba aquí, pero en Puerto Rico había un refrán que decía clase y aparte. Era una forma de dejarle saber a alguien que no era bienvenido al grupo. Y decía, chuspa, chuspa. Algo así. Ahora volvemos a la pregunta del inicio. ¿Bajo qué estándar este hombre piensa que es superior a los otros hombres? ¿Y qué estándar lo hacía él diferente a los demás?
El suyo. Volvemos a ese estándar subjetivo. Pero mira lo que sigue después. Dice, no soy como los otros hombres. Y entonces después explica a lo que se refiere. Ladrones, injustos, adúlteros. Es desgraciado, ¿verdad? Ladrones. Recuerda que al lado de él hay un publicano. O sea, literalmente está haciendo la diferencia entre él y la persona que está al lado de él orando. Quiero que tú entiendas, amado hermano, el escenario. Esto no está pasando en el mundo, esto está pasando en la casa de Dios. Ellos están orando. Sácate de la cabeza la oficina del trabajo, sácate de la cabeza el McDonald's o el Burger King. No. Esto es la iglesia. El orgullo operando en la iglesia. Eso es lo que estás viendo. Una manifestación de orgullo dentro de la iglesia. Como este hombre sabía de la pata que cojeaba el publicano, utilizaba lo que él sabía del publicano para decir, yo soy superior porque yo no hago esas cosas. Y todavía decía, te doy gracias, Dios. ¿Sabes que esta es la razón número 1 por la que un hermano predica y tú no recibes? Porque tú sabes de la pata que cojea el hermano. Tú sabes las faltas del hermano. Y cuando el hermano predica y dice algo que te incomoda, te doy gracias que no soy como los demás hombres. Ladrones, injustos y adúlteros. Y entonces nos autoseparamos como un mecanismo de defensa en contra de lo que está predicando. Ahora la pregunta es, ¿quién se perjudica con esa actitud? Nosotros. Porque cada vez que predique Pedrito, que me cae gordo, por más bien que Pedrito predique, yo no voy a recibir. Porque como yo sé que a Pedrito le gusta gritarle a los hijos, entonces ¿cómo Dios lo usa? Está predicando en la carne. ¿Bajo qué estándar estamos nosotros haciendo ese? Puso caliente esto, ¿eh? De hecho, no recuerdo si fue en una clase que lo dije, pero Jesús venía de una campaña de hacer milagros y prodigios. De hecho, la historia bíblica dice que sanó a todos en el lugar donde estaba. Y cuando llegó a su tierra natal, no pudo hacer los milagros. ¿Por qué? Por esto. Porque ellos sabían quién era Jesús. ¿Qué es lo que dicen? ¿No es este Jesús, el hijo de María y del carpintero? Nota el tono. El hijo de María y del carpintero. ¿No están con nosotros sus hermanas, sus hermanos? Entonces, ¿de dónde agarra esa sabiduría? Si es el hijo del carpintero. Este no es un levita o este no es un fariseo. Este no está en el Sanedrín. Este es Panchito Tres Pasos en la esquina, que yo lo vi desde que se cagaba en la zapeta. Y la Biblia dice que no pudo hacer milagros, sino que sanó uno que otro enfermo. Jesús no era el problema. El problema era el corazón de las personas, orgullo. Por cuanto ellos sabían y estaban familiarizados con la humanidad de Jesús, ahora no podían recibir lo que Jesús tenía para ofrecer. Por orgullo. Entonces, quiero que se lleven esto en el día de hoy. ¿Cuántas veces el diablo nos roba la bendición? Porque el canal que Dios quiere utilizar, nosotros lo conocemos bien, conocemos dónde falla, conocemos su pecado, conocemos su ofensa. Y Dios lo quiere usar para traer una palabra a nosotros que necesitamos, pero no nos alcanza porque estamos en esta misma actitud. Es mi deseo que en el día de hoy salgamos con una actitud diferente, que predique el que predique, que enseñe el que enseñe, Dios nos hable. Y podamos irnos con la bendición que Dios nos trajo para recibir, independientemente de quién predique, independientemente de quién enseñe. ¿Alguien me sigue? Porque lo que nos está robando la bendición, lo que el diablo está usando para robarnos la bendición, es nuestro orgullo. Ese estándar subjetivo que me hace pensar, y aquí la voy a dejar caer, que mi superioridad moral justifica mi actitud. Porque moralmente me siento superior a ese hermano en el momento. Tan mal que trata a la esposa cuando yo a la mía la trato bien. Tan mal que trata a la gente ese hombre. ¿Cómo es posible que Dios le dé tanta revelación? Tiene que ser la carne. ¿Alguien me sigue? Está un poco pesada la clase, Johnny, ¿qué pasó? ¿Por qué hiciste la clase tan pesada? ¿Por qué hiciste la clase tan pesada? Bien, ahora mira la bomba que el fariseo deja caer. Ni aún como este publicano. O sea, primero la florea con ladrones, adúlteros, y después abiertamente dice, ni como este publicano. ¿Qué está diciendo él ahí? Prácticamente el problema era con el vecino, no con nosotros.
Escucha, amado, este hombre se está haciendo superior a su prójimo, aún aquellos que también buscan a Dios. Vuelvo y te repito, la enseñanza de hoy no es como tanto manejar el orgullo allá afuera, sino cómo manejarlo aquí adentro. Porque si aprendemos a manejarlo aquí adentro, lo podemos hacer allá afuera. ¿Me entiendes? Entonces, ahora quiero que te pongas a pensar. Estos dos hombres fueron a la casa de Dios a hacer la misma cosa. Fueron a buscar la presencia del Dios vivo. Ambos hombres fueron a hacer exactamente la misma cosa. Fueron a orar al mismo lugar, al mismo tiempo. O sea, ¿qué te dice esto? El culto. Imagínate el servicio del domingo a la 1. Entonces, ¿por qué este hombre se siente superior a su prójimo que también está buscando a Dios? Esto es en la iglesia. ¿Cuál sería mi caso? En mi caso sería la habilidad que Dios me ha dado para enseñar la escritura. En el caso de, por ejemplo, la mujer de Johnny, podría hacer la oración. Ora tal cual cantidad de horas al día. O sea, el hermano de Jerry, en el caso de Jerry, vamos a poner que es el ayuno. Ayuna tantas veces a la semana. En el caso de Karim, podría ser los capítulos de la Biblia que lee. En el caso de Diego, las obras de caridad. ¿Alguien ve por dónde voy? Pero entonces llego a la conclusión de que como el hermano que está a mi lado no puede entender la Biblia, ni interpretarla, ni tiene la capacidad de enseñarla que Dios me ha dado a mí, entonces yo soy más espiritual. O Johnny podría mirarme y como yo no oro el tiempo que él ora, entonces él es más espiritual que yo. Quiero que veas el orgullo cómo opera a través de las cosas espirituales. El brother Jerry, como ayuna 3 veces a la semana y yo no ayuno en meses, pues después de 2 horas sin café me da dolor de cabeza. Entonces yo soy un carnal. Como no reaccionamos a las necesidades como el hermano Diego, cuando las ve y empieza a hacer las cosas, entonces nosotros somos carnales insensibles a la voz del Espíritu porque no podemos ver la necesidad del prójimo. Entonces el hermano se levanta y dice, todos están mal porque ninguno lee la Biblia. Aquel la lee nada más cuando va a estudiar, de lo contrario no la lee. Y la realidad es que si todos entramos en esa mentalidad, estamos mal. El orgullo está operando a través de todos nosotros en ese momento. La realidad es esta. Quiero que se lleven estas cosas en el día de hoy. Es que tú tienes lo que yo carezco. Y Dios lo diseñó de esa manera. Dios me dio la gracia de enseñar la palabra, no para mí, sino para aquellos que la escuchan. Dios te dio el don de orar, para que cuando ores me lleves en oración, porque a lo mejor yo tengo problemas con la oración. Dios te dio la gracia para ayunar, para que nos presentes en ayuno. Dios te dio la gracia de reaccionar ante la necesidad, para que la multiforme gracia de Dios se manifieste en la iglesia. Amado, todas las cosas dentro de la iglesia son igualmente importantes. No hay ni uno más importante que el otro, ni uno. Somos todos igualmente importantes. Exacto. No importa qué tan insignificante se vea, es necesario. Si los hermanos que limpian el templo llegaríamos los domingos a una iglesia sucia, ¿alguien ve el problema? Y estos hermanos ni se mencionan. Muchas veces no se sabe ni quiénes son. Si los hermanos que se preocupan de poner los sobrecitos para que podamos diezmar, ¿estás viendo? Si los hermanos que se sientan a chequear las cámaras para que nosotros estemos tranquilos mientras adoramos y ellos están al pendiente de lo que está pasando fuera del templo. O los hermanos que se sientan en cabina para que todo el servicio online se dé en bendición y excelencia. O si los hermanos que se preparan para cantar y adorar a Dios y llevarnos a nosotros en los cánticos a la presencia del Señor. Y por último, sin el predicador, que estuvo estudiando la palabra. Pero ¿y qué hablamos de aquel que no hizo ninguna de estas cosas? Del hermano que calladito estuvo orando toda la semana por el hermano que iba a predicar el domingo. ¿Estás viendo? No tenemos razón para caer en este tipo de práctica ninguno de nosotros, porque la realidad, amado hermano, es que Dios me dio carencias que tú no tienes, para que yo pueda descansar en tu fortaleza y mi debilidad sea fortalecida con tu fortaleza. Pero desde la perspectiva de este fariseo que lo ha espiritualizado, si tú no disfrutas de su fortaleza, entonces tú estás en debilidad. Tú eres un carnal y por lo tanto eres superior a ti. Pero esa no es la realidad, amado hermano. Lo que nos lleva al próximo versículo. Entonces voy a retroceder a hacer una pregunta. ¿Qué lo hacía superior al publicano? ¿Estatus? ¿Posición? ¿Influencia? No, amado hermano. Él nos contesta a continuación. Ayuno 2 veces a la semana.
disciplina espiritual, espiritualidad imputada, que es lo que llevo en los últimos minutos explicando. Entonces dice, doy diezmo de todo lo que gano. Habla de posesiones, donaciones y ofrendas de caridad. Si el fariseo le brindaba posición, estatus e influencia, este hombre confiaba en sus obras, como dijimos desde el inicio de la clase. Y no quiero que me contesten, pero quiero que sean honestos con ustedes mismos en el día de hoy y se den cuenta de cuántas veces nosotros nos parecemos más al fariseo de la historia que al publicano. Cuántas veces pensando que somos espirituales realmente estamos siendo arrogantes y orgullosos, espiritualizando nuestro orgullo. Y ese es el orgullo lo que estoy atacando en el día de hoy. Porque estoy convencido de que si logramos comenzar a identificar nuestro orgullo, vamos a crecer, vamos a madurar y vamos a aprender a amarnos y a tolerarnos los unos a los otros. Porque si yo logro poner a mi orgullo bajo control, y recuerden que todo lo que yo enseño, voy a abrir esta apertura, todo lo que yo enseño cae bajo esta proclamación de Jesús. Absolutamente todo lo que enseño cae bajo esta proclamación. Yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. Así como la vid, como los pámpanos no pueden producir frutos sin la vid, ustedes nada pueden hacer sin mí. ¿Usted sabe qué significa nada en la palabra griego para nada? ¿Qué significa? ¿No? Nada. La punta de la lengua del diario. Quiero que entiendas eso porque muchas veces se me olvida hacer ese statement, esa declaración. Es importante que entiendas que cuando yo digo, como ahora, poner mi orgullo bajo control, no te estoy diciendo que vayas a luchar contra tu orgullo, eso es imposible. Estoy diciendo que vayas a Cristo, que es la vid, para que Él nos ayude a poner nuestro orgullo bajo control. Porque cuando Jesús dice nada, que nada podemos hacer es nada. No podemos hacer nada sin Él. Yo no puedo enseñar sin Él. Tú no puedes orar sin Él. Tú no puedes ayunar sin Él. Tú no puedes aconsejar sin Él. Sea lo que sea que tú haces, sin Él no lo podemos hacer. Así que tengan eso en consideración. Cada vez que me escuchen predicar, esta es la cláusula. Yo soy la vid, ustedes los pámpanos. Los pámpanos no pueden producir frutos sin la vid y ustedes nada pueden hacer sin mí. ¿Ok? Ahora vamos a hablar de un personaje. Y le voy a pedir a alguien que tiene la versión en inglés que lea Isaías 14. How you fell from heaven, the star of the dawn. You were knocked down by the ground. You who conquered the nation. You thought to yourself, I'm going up to heaven, going to set my throne upon the stars of God. I'm going to sit far away on the north, on the mountain where the gods gather. I will ascend beyond the highest cloud. I will be like the Most High. But you have actually descended into the realms of death, into the depth of the abyss. La razón por la que me gusta la versión en inglés por encima de la versión en español es que en español decir yo constantemente es una redundancia, por tanto la persona cuando escribe no lo pone. La versión en español por eso dice voy a subir al cielo, voy a poner mi trono, dice voy, pero no dice yo como lo dice la versión en inglés. ¿Puedes contar cuántas veces dice I en esos versos? Incluyendo los I. Donde quiera que veas un I, ponlo ahí. I'm going, lo que sea que dice, pero cuéntalo. 4. Creo que dice voy 3 veces y no seré. Entonces tenemos 5, si nos contamos. 5, ¿no? Tenemos 3 versos. Sin embargo, realmente, desde el 13 al 14, en 2 versos, dice yo 5 veces. En 2 versos, dice yo 5 veces. ¿De quién está hablando esta historia? Del diablo, de Satanás. ¿Cuál fue el pecado del diablo? Orgullo. Ahora creo que asocias por dónde voy. ¿Por qué es tan difícil luchar con el orgullo? Porque ese es el pecado. Ese es el pecado que le abre las puertas a todo lo demás. Ese fue el pecado. Entonces, por lo que acabas de leer, Johnny, ¿alrededor de quién gira el orgullo? ¿Cuál es la persona más importante para el orgullo? Yo. ¿Cuántas veces dijo yo? 5. Yo subiré, yo estableceré, yo haré. Quiero que veas eso. ¿Qué tenemos que comenzar a buscar en nuestras vidas? Y esto es esencial. Donde quiera que yo comienzo a poner yo por encima de Dios, estoy operando un orgullo. Eso es lo que me enseña. Cuando yo comienzo a girar alrededor de yo, dejé de girar alrededor de Dios. Es importante, porque no nos damos cuenta cuando lo hacemos.
¿Sabes cuántas veces yo me cacho diciendo yo voy a hacer esto, y yo voy a hacer aquello, yo hice aquello, y al rato el espíritu me agarra y me entra galleta? Pues me doy cuenta que mi arrogancia con la persona que estaba hablando me di yo toda la gloria cuando me humillé y oré y supliqué para que Dios me bendijera. O sea, que donde quiera que yo planto el yo, es el orgullo. 2. Algunos enseñan que el diablo quería ser más que Dios, pero no es lo que dice el texto. El texto dice que él quería ser igual a. O sea, que aún para el diablo, lo más alto, lo más grande, el símbolo de perfección es Dios. No hay nada más allá. Aún para el diablo. Eso es lo que me enseña el verso. Ahora escucha lo que hace el orgullo. El orgullo me lleva a girar alrededor mío y ahora me hace establecer que mi estándar es igual al de Dios. ¿Qué era lo que quería hacer el diablo? Y yo subiré y estableceré mi trono y me sentaré en las alturas y seré como el Altísimo. En su orgullo, él llegó a pensar que él podía ser tal cual Dios es. Cuando yo comienzo a girar alrededor del yo, ¿qué es lo que se vuelve más importante? Yo, lo que yo quiero, lo que yo siento. Entonces comenzamos a decir, como decía él, yo creo, yo pienso, yo opino, yo siento. Ya no decimos, las escrituras dicen, o lo correcto es. Pero eso no es lo que decimos. Ya estamos girando alrededor del yo y ahora salimos de ese estándar objetivo y hemos entrado en el estándar subjetivo donde el orgullo opera. Y ahora yo estoy ofendido, yo estoy molesto, yo estoy enojado, yo estoy indignado. A mí me hicieron tal cosa, a mí me hicieron aquello. Yo me siento de esta manera. Tienes un personaje haciendo lo mismo. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que la Biblia nos enseña el final del orgullo, pero en realidad ha bajado el reino de la muerte a lo más hondo del abismo. Cada vez que comenzamos a girar alrededor del yo, no estamos ascendiendo, estamos descendiendo. ¿Estás entendiendo? Cada vez que soltamos el estándar objetivo y comenzamos a operar subjetivamente, no estamos progresando, estamos retrocediendo. ¿Cuántos han leído el verso en la epístola de Santiago que dice, Dios da gracia a los humildes, pero resiste al altivo? ¿Lo han leído? Ok. Ahora escucha, la palabra resistir que se utiliza ahí no es resistir de esta manera, es resistir de esta. Lo que significa que cuando yo comienzo a operar en el yo, hay un cambio de posición serio que debemos de tomar en consideración. El Dios que operaba a mi favor es el Dios que ahora se vuelve y se me opone. Por eso tenemos que tener cuidado cuando la gente viene y te dice, ora por mí para que Dios me saque de esta prueba. O ayúdame porque estoy en tal problema, estoy pasando tal cosa. ¿Cómo tú sabes que no fue Dios que lo puso ahí? Y vamos de presentado a tratar de sacar algo que Dios ha dicho que tiene que estar hundido por un rato. Porque ese proceso está diseñado para quebrantarle el orgullo. Vayan al Antiguo Testamento, al libro de los jueces, y van a leer, y los hijos de Israel hicieron lo malo, y Dios los entregó. En las manos hubiese sido de los madianitas. Si vas a Jueces 6, porque lo estoy estudiando, lo vas a encontrar. Y Dios los entregó en la mano de los madianitas por 7 años. ¿Quién lo entregó? Dios. ¿Por qué los entregó? Porque hicieron lo malo. Entonces el Dios que los bendecía es el mismo Dios que los está entregando en la prueba. No para destrucción, sino para quebrantamiento. Pablo también dice algo parecido. Échalo fuera de la iglesia para que sea atormentado por el diablo, no para que se pierda, sino para que se arrepienta. Pero esas cosas no las enseñamos. Y es lo mismo que estamos viendo. Es lo mismo que está diciendo Isaías. Pensando que en el orgullo estamos ascendiendo, estamos descendiendo a lo más bajo. Me voy a saltar todas las definiciones que tengo ahí. Si ustedes quieren las pueden... Ok, no me las voy a poder saltar. Características, acciones o actitudes del orgullo. Vamos a leer eso. El orgullo es un pecado que se manifiesta en distintas características, acciones o actitudes que pueden llevar a una persona a la caída. Estas son algunas de las características que se asocian con el orgullo según la Biblia. ¿Alguien puede leer la altivez? La altivez es una actitud de superioridad y arrogancia que se ve reflejada en el trato con Proverbios 16:18 dice, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes
¿Alguien quiere decir algo de ese verso? ¿De qué está diciendo la Biblia que viene antes de la caída? La soberbia. La soberbia, la altivez de espíritu. Antes del quebrantamiento es la soberbia, antes de la caída la altivez de espíritu. Quiero que comiences a pensar, si estoy pasando un proceso donde estoy siendo quebrantado, Proverbios 16:18 me enseña que es muy probable que mi quebrantamiento es la consecuencia de mi altivez, que si he caído en lo que sea que he caído, Proverbios 16:18 me enseña que es producto de mi altivez. Por eso les repito, tenga cuidado donde mete las manos, porque no sabemos qué Dios está haciendo. Hay algo que yo le enseño a mis hijos y le enseño a Ana: estamos donde estamos por una razón. No estamos aquí por casualidad, no estamos pasando esto porque sí. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces no nos damos cuenta que estamos siendo altivos. ¿Cuántos han leído la historia de Sansón? ¿Qué dijo Sansón? Ahora me levantaré y me libraré como las otras veces. Dice, pero no sabía que Dios ya se había alejado de él. Estuvo tanto tiempo jugando con el pecado que no se dio cuenta que se estaba alejando de Dios. De hecho, no se dio cuenta que el Espíritu ya no estaba en él. Y nos pasa igual a nosotros. Seguimos coqueteando con el orgullo, coqueteando con la arrogancia, coqueteando con la altivez. Y no nos damos cuenta que poco a poco, el Espíritu Santo lo seguimos ahogando. Y entonces la solución al problema es el quebrantamiento. Porque nada nos pone a orar más que un quebrantamiento. Nada te pone a buscar más la presencia de Dios que una prueba. Vamos a ser honestos. Pablo decía que tenía un aguijón en su carne y que oraba con intensidad por eso. Y Dios le dijo, no, mi hijo, bástate con mi gracia. Mi poder se perfecciona en tu debilidad. Alguien decía. Ok, vamos al próximo. Avaricia. ¿Quién puede leer la avaricia? Greed is an excessive desire for wealth or power that can lead to the exploitation of others. In 1 Timothy 6:10, it is said that the love of money is the root of all evil. Okay. ¿Quieres decir algo de eso? ¿No? Entonces, estamos claros que el problema no es el dinero, el problema es el amor al dinero. Bien, pero date de cuenta que mira qué cosas, que manifestaciones de orgullo, avaricia. ¿Por qué? Que esa avaricia es un deseo excesivo de qué. ¿Quién se beneficia de estas cosas? Yo. ¿Ok? ¿Quién lee incredulidad? La incredulidad es la falta de fe en Dios y su palabra. En Hebreos 3:12 se nos advierte: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse de Dios vivo. ¿Quieres decir algo? Bien. Otra manifestación de orgullo, incredulidad. ¿Por qué? Porque recuerden que el orgullo gira alrededor de ¿quién? De yo. Y mientras más me lleno de yo, menos tengo de Dios. Comienzo a confiar ¿en quién? ¿En quién confiaba el fariseo? En él, en sus obras, en su justicia. Aun cuando lo espiritualizaba y decía, Dios te doy gracias, la realidad es que él se apoyaba en su autojusticia, en sus obras, en su influencia. ¿Lo estás viendo? Bien, el que sigue. Santiago 4:6, que era el que yo estaba diciendo antes, dice, Dios se opone a los soberbios y de gracia a los humildes. Ahora nos vamos a saltar eso. Proverbios 8:12-14, la traducción al lenguaje actual dice, yo soy la sabiduría y mi compañera es la experiencia. Siempre pienso antes de actuar. Los que obedecen a Dios aborrecen la maldad. Ahora escucha lo que dice la sabiduría. Yo aborrezco a la gente que es orgullosa y presumida, que nunca dice la verdad ni vive como es debido. Yo tengo en mi poder el consejo y el buen juicio, el valor y el entendimiento. O sea, ¿qué es lo que dice? Yo aborrezco. Significa que el orgullo es una de las cosas que Dios aborrece. Es una palabra fuerte. Bien. Ahora mira la versión Nueva Biblia Viva de ese mismo texto. Dice, yo la sabiduría habito como el buen juicio y sé dónde encontrar discernimiento y conocimiento. El que teme al Señor aborrece el mal. Yo aborrezco el orgullo y la arrogancia, la mala conducta y el hablar perverso. Nota ahora cómo se extiende. Con el orgullo viene la arrogancia, la mala conducta y el hablar perverso. ¿Alguien pudo ver eso? Cómo el orgullo se extiende a arrogancia,
cómo estas cosas se extienden a nuestra conducta y a nuestra manera de hablar. Bien, ahora me voy a saltar lo de la definición de arrogancia y todo eso, porque quiero llegar al final de la enseñanza. Vamos, en los próximos 6 minutos, quiero hablarte del publicano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho. Dios, sé propicio a mí, pecador. ¿Qué aprendemos del verso? Humildad. No lo hizo yo como Amado, voy a ser honesto. Una de las cosas más difíciles, más fáciles de olvidar, es nuestra necesidad de un Salvador. La cultura y la sociedad nos hace pensar que tenemos malas temporadas. No pecamos, cometemos errores. Si así les llama, así les... Y quiero que entiendas que yo no estoy hablando simplemente afuera, estoy hablando dentro de la iglesia. Toda esta clase es dentro de la iglesia. Yo no me enfoco en los de afuera, me interesan los de adentro. Eso es dentro de la iglesia. Hay gente dentro de la iglesia que piensa, yo tengo malas temporadas. Estoy en el proceso. Pero hoy te he enseñado a través de las escrituras que no es así. Que antes de la caída viene la altivez de espíritu. Y antes del quebrantamiento viene ¿qué? La arrogancia. Que si estoy en un proceso, es muy probable que una de estas cosas ha pasado en mi vida. No es que estoy teniendo una mala temporada. No es que cometí un error, es que pequé en contra del Dios Altísimo. Y el publicano entendía su lugar. Uno de los problemas, hermanos, que tenemos nosotros en el día de hoy es que no sabemos quiénes somos nosotros ni sabemos quién es Dios. Y tenemos que volver a recordar estas cosas. ¿Quién es Dios y quiénes somos nosotros? Porque si vamos a empezar una lucha en contra del orgullo, estas cosas las tenemos que tener claras y definidas. No necesitamos un libro de cómo superar nuestros errores. No necesitamos un libro que nos enseñe a vivir una mejor vida. Necesitamos un Salvador que nos dé una nueva naturaleza. Porque nuestro problema no se resuelve con 1500 consejos y 30 consejerías. Porque nuestro problema es que somos criaturas arrogantes que nos gusta el pecado. Ese es el problema del hombre. Y cada área en nuestras vidas donde estamos pecando es un área en nuestras vidas que le está diciendo a Dios, no me someto a ti. Yo subiré y estableceré mi trono en las alturas y me sentaré. La solución a este problema es lo que decía el publicano. Ten piedad de mí, que soy pecador. Amado, ya no llamemos a nuestro pecado por nombres bonitos. Vamos a comenzarlo a llamar por su nombre. Por más que nos incomode, por más que nos moleste. Pues cuando tú lo llames por su nombre, vas a poder ver su fealdad. Mientras le pongas nombres bonitos, mientras sigas diciendo errores, malas temporadas, espiritual, proceso. Estoy en el desierto. Tengo que preguntar, ¿por qué el pueblo de Israel caminó por el desierto? Por su rebelión. Y sigue conectándolo, por más que le demos vuelta, te vas a dar cuenta que siempre es lo mismo. Y con esto llegamos al final de la clase de hoy. Espero que se hayan llevado algo. Muchas gracias por estar conmigo hoy. Los bendigo. No, si tú estás golpeado, imagínate yo que estaba haciendo la clase. Yo estoy bien. Uy. Ahí salió el fariseo, salió a reducirla. ¿Quién nos despide en oración? El fariseo, ¿qué hora, verdad? Padre Santo, en el nombre de Jesús, Padre, agradecemos por esta hermosa tarde que nos has dado. Señor, pues tú sabes, Señor, que hemos pecado y aunque sabemos, Señor, que hemos pecado, Señor, la arrogancia de nosotros no nos deja avanzar, Padre. Señor, yo te doy las gracias por este estudio que nos has traído hoy, Padre, por de mi hermano, Señor. Te pido, Señor, que nos sigas bendiciendo, Señor. Enséñanos, Señor Jesús, a caminar en tu voluntad, Padre, en tu camino, Señor Jesús, de ser sacerdote de nuestro hogar, Señor, de tener respeto, Señor, a todos, Padre. Ayúdanos a ver nuestros errores, Señor, porque los cometemos diariamente. Ayúdanos todos, Señor Jesús, siempre te estoy pidiendo, Señor, misericordia, Padre, porque estoy fallado, Padre. Te pido por cada uno de mis hermanos, Señor Jesús, que hable de tu corazón, Señor,
Gracias, Padre, por todo lo que tú estás haciendo. En el nombre de Jesús. Amén. Y con esto, amados hermanos, finalizamos la clase en el día de hoy. Muchas gracias por escucharnos en el día de hoy. Esperamos que la enseñanza haya bendecido tu vida. Antes de despedirnos, queremos pedirte que consideres compartir la enseñanza y te suscribas al podcast, que nos ayudes a alcanzar más personas con la palabra que nos ha sido dada. Te bendecimos en el nombre de Jesús, y te esperamos en la próxima enseñanza. Hasta luego.